Muchas gracias por good conversations. Muchas gracias por esas conversaciones muy lindas. My favorite thing is getting to talk and meet you, and even though my Spanish is not good, Mi cosa favorita es conocerles, hablar con ustedes y aunque mi español no es muy bueno, you are very patient. ustedes son muy pacientes. I came with our older son, Vine con mi hijo mayor and hopefully I can introduce him to you in a couple of days. y ojalá se los puedo presentar en unos cuantos días. He starts his first big job Él empieza su primer trabajo grande in October, en octubre, so right now he wants to see as many things as he can before he has to go to work. entonces ahorita quiere ver las cosas, perdón, sorry, quiere ver lo más posible que pueda ver antes de iniciar su trabajo. Yeah, he's gone today to Cartagena, is that Sí. right? Se fue hoy a Cartagena, Yeah, he's always dreamed about going there. siempre ha soñado ir a Cartagena And then the next day he's going to Bogota y luego el próximo día se va a Bogotá to see a friend, para ver un amigo, and so he's not staying long enough anywhere, is he? entonces no se está quedando en un lugar por mucho tiempo, ¿verdad? Have you heard of Camilo Villegas, ¿Han escuchado de Camilo Villegas? golfer? See? Sí. He's from Medellin, isn't he? ¿Él es de Medellín? ¿Sí o no? Yeah. Well, Matt, our son, who will be coming in Friday, Bueno, Mateo, nuestro hijo que va a venir el viernes, Saturday, you said? yes, Sábado, he played golf in university él jugó el juego de golf en la universidad, at Stanford. It's a university in California. en la Universidad de Stanford, en California, And he's played with both Villegas brothers, y él ha jugado Camilo and Manuel. con los dos hermanos, Camilo y Manuel. Lost to Camilo, Perdió a Camilo beat Manuel. y bien Manuel, y le ganó a Manuel. Yeah. Yes, Matt's a good golfer. He won the national championship for the United States in 2007. Sí, Mateo es un buen golfeador, se dice. Ganó el campeonato de los Estados Unidos. ¿Eso es en college, ¿sí? Yes. En los campeonatos universitarios en And 2007. went to the White House, invitation from President Y Bush. fue a la Casa Blanca como una invitación del presidente Bush. And my wife, Leslie, and we have another son, dos hijos, our younger son, Y mi esposa Leslie, y también tenemos otro hijo, un hijo menor. today they're flying to London, England, where John is going to start his master's degree. Ahora están en viaje a Londres, Yeah. Inglaterra, donde Juan va a empezar su maestría. So this is a very unusual day, Entonces, esto es un día muy inusual with the Savages all traveling. para la familia Savage. Todos estamos viajando. I would worry about them, except I'm with you, Me preocuparía por ellos, pero estoy con ustedes and we're having too much fun to worry. y nos estamos divirtiendo demasiado para pues, preocuparnos. I've got to tell you about Teo. Les tengo que contar algo de Teo. Yes. It was about 32 years ago. Hace como 32 años, We had just arrived in Cambridge, England, my wife and I, apenas habíamos llegado a Cambridge, en Inglaterra, yo y mi esposa, and we're looking for a church. y estábamos buscando una iglesia. The first Sunday we were in England, we go to a Baptist church, El primer domingo que estuvimos en Inglaterra fuimos a una iglesia bautista and we arrived late, y llegamos tarde, typically, típicamente hacemos eso, and we went up into the gallery, y nos fuimos, subimos a la galería and there was a family sitting in the back row of the gallery, y estaba una familia sentándose allí en esa Little grada, en la galería. little children, Niños pequeños behaving perfectly. se estaban portando excelente. Not a peep, not a noise, the whole service. No se escuchó ni un sonido de esos niños todo el Yeah. culto. And afterwards, Y luego después, the husband comes and greets us, "Are you new?" el marino viene y nos saluda y nos dice, ¿ustedes son nuevos? And guess who it was? Y
Adivinen quién fue It was esa persona. Teo and Sonia Donner. Fue Teo y Sonia Donner. So because they were friendly to us our first Sunday, we stayed in that church. Y porque ellos fueron amigables con nosotros ese primer domingo, nos quedamos ahí en esa iglesia. So we go back a long time. Entonces regresamos así, nuestra amistad regresa por mucho tiempo ya. So, but Teo, Teo's youngest daughter, La hija menor de Teo, Mewissa, Mewissa. she comes to our church in Phoenix. Ella asiste a nuestra iglesia en Phoenix. So we get to see Teo and Sonia once in a while, Y de vez en cuando entonces nos visita Teo y Sonia, which is a real delight. que es un deleite. I learned so much from this man. Yo aprendí mucho de I don't know de if este you're señor. aware of how much Teo knows about the Lord, about history, politics, economics. No sé si dan Jesus cuenta Christ. cuánto conoce Teo acerca del Señor, historia, política, So, economía, a real blessing. una bendición. Amén. Now, Teo might not like this at all, but do you know? Ahora, a Teo no le va a gustar eso, pero you know? ustedes saben, Do you know? ustedes I saben. wonder if anyone knows here who Teo's father. A ver, si alguien sabe o conoce quién es el padre de Do Teo. you know anything about Teo's father? ¿Conocen algo del padre de Teo? Teo's father was the Supreme Court Justice for the Supreme Court of Europe. El padre de Teo fue el juez de la Corte Suprema, de Europe, Yes. de Europa, Yes, Europe. And a very fine Christian man. y un hombre cristiano And muy, we muy see- lindo, We see a lot of the father in the son. y se puede ver mucho del padre en el hijo. So yesterday we took the metro all the way to the end in the south Ayer tomamos el metro hasta el fin and del all the sur way back to the north at the end. y hasta el norte otra vez de nuevo. The beautiful way to see the city. Sí, es una forma muy The big linda de ver la windows. ciudad. And the thing that amazed me maybe most of all is how clean it is. Y la cosa que me asombró pues más es cuán limpia es la ciudad. Our son has been studying in Chicago, Nuestro hijo está estudiando en Chicago and the Chicago metro, it's also called the metro, y el metro de Chicago, también se llama el metro, is not nearly as clean. no es tan limpio como el de acá. So, congratulations for the way you keep your city so nice. Entonces, felicidades por la forma en que mantienen limpia esta ciudad. And then we took the gondola, I call it gondola. Sí, entonces metro. tomamos el metro cable Yeah, up to the, over the barrios and up to the beautiful library. y ahí hacia la biblioteca linda. I still can't figure out how that's a library. No, todavía no me doy cuenta cómo es una biblioteca. I want to go in and see the inside. Quiero entrar y ver adentro. And we didn't get to go to the park because it was closed, No pudimos subir al Parque Arví porque estaba cerrado. but magnificent views. Sí, pero una vista magnífica. Then we came back into the city center and we went and we looked at the Botero exhibit in the museum. Y luego regresamos al centro y entramos al Parque Botero para ver. Y también al museo. Do you know Botero? ¿Conocen a Botero? He does sculpture of very thin people. Hace esculturas de personas muy flaquitas, como yo. He is really good, and we really enjoyed it. Sí, y nos encantó. What else do you want to talk about? ¿De qué más quieren hablar? Yeah. Oh, yeah. Las cuatro. Let's pray together. Vamos a orar. Our Heavenly Father, Padre en los cielos, it's an amazing reality es una realidad asombrosa that you want to fill us with your power, que tú nos quieres llenar con tu poder, that you would share your power, que tú compartirías tu poder, that
that you would fill us fully with your power que tú nos llenarías por completo con tu poder for the greatest task of all, para esa obra más grande, reclaiming all things for your glory, reclamando todas las cosas para tu gloria, one heart at a time, un corazón a la vez, to see men and women, boys and girls, viendo a hombres y mujeres, niños y niñas, drawn into a loving relationship with Jesus Christ, acercándose a esa relación made, con Jesucristo, made new people. convertidos en nuevas personas. Father, we pray that we would be good vessels of your power. Padre, oramos que podamos ser vasos buenos de tu poder, Make your work our greatest delight. que tu palabra se convierta en nuestro más grande deleite And take us farther in that direction this morning, we pray. y que nos lleves más en este camino All esta for, mañana. all for your glory. Todo para tu gloria, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. When I am weak, then I am strong. Cuando soy débil, soy fuerte. What does Paul mean by that? ¿Qué significa Pablo con esto? It seems like a contradiction. Parece una contradicción. In fact, it may be the most profound description of all of what it means to be a Christian. De hecho, puede ser la descripción más profunda de cómo ser un cristiano. It's a paradox we find only in the Corinthian letters. Es una paradoja que solo encontramos dentro de las cartas de Corinto. And we find it in many forms in the Corinthian letters. Y la encontramos en muchas formas dentro de estas correspondencias. When I am weak, then I am strong. Cuando soy débil, soy fuerte. When I carry about the dying of Jesus in my body, Cuando cargo esa muerte de Jesús en mi cuerpo, then I carry about the life of Jesus in my y body. entonces cargo esa vida de Jesús en mi cuerpo. When I suffer, then I am comforted. Cuando sufro, entonces soy consolado. When I am put to shame, then I am glorified. Cuando me avergüenzo, entonces soy glorificado. Why does Paul talk in this way? ¿Por qué Pablo habla en esta forma? We think we know. Parece que sabemos, He's, o res- pensamos que sabemos. he's responding to the criticisms that he is receiving from his own church. Él está respondiendo a las críticas que él está recibiendo de su propia iglesia. They want him to be powerful. Quieren que sea poderoso, They want him to boast powerfully. quieren que se jacte en una forma poderosa, They want his physical presence to be powerful. quieren que su apariencia física sea poderosa, They want his speech to be powerful. quieren que su discurso, predicación sea poderosa, They want him to take their money and appear powerful because of it. quieren que reciba su dinero y aparezca poderoso por cuenta de eso. And they're basically saying, Paul, you are very weak. Y básicamente están diciendo, Pablo, tú eres muy débil. And he accepts their caricature. Y acepta esa caricatura, estereotipo de, All right. ¿está bien? As you look at things, Como ustedes miran las cosas, I am weak. yo sí soy débil. But it's precisely when I am weak Pero precisamente cuando soy débil, that I am strong. que soy fuerte. It's the power of God Es el poder de Dios in the weakness of man. en la debilidad del hombre. But I said that one line, Pero dije esa primera línea, it's the way they look at him as weak, es la forma en que ellos perciben que Él es débil. the way they look at him. La forma en que ellos lo ven, Why do they look at him that way? ¿por qué lo ven de esa forma? That's where we're at right now. We want to find out the way a first century person would look at a leader like Paul. We're going to go back in history together. En eso estamos ahorita, que de la forma que una persona del primer siglo se fijaría o miraría a un líder en esa época. Entonces vamos a regresar a la historia. And the picture that's going to emerge from an analysis of the social setting of the first century Y el retrato que va a surgir o emerger de un análisis de este contexto social de ese primer siglo is going to amaze us. nos va a asombrar. And it's going to go a long way towards illuminating Paul's paradoxical language of power through weakness. Y va a, de una cierta forma, iluminar en forma muy específica este lenguaje paradójico And de, here's, de debilidad y poder. sorry.
and hence a long way to understanding for ourselves how the power of God can be unleashed in us. Y nos va a ayudar en forma muy concreta de la forma que el poder de Dios se puede liberar dentro de nosotros como ministros. Before we get started, let me just say that I was told that after this session, which ends at noon, Antes de iniciar me dijeron que después de esta sesión que termina a las 12, we have time for questions, tenemos Half tiempo hour. para preguntas, una media hora. and I'll stay longer if anyone wants. Y yo me quedo más tiempo si alguien quiere, pero el traductor se tiene que ir a las 2:30. What did he say? I have to leave at ¿Cómo se 12:30. dice? I have to leave at 12:30. so you get another translator over here. Yeah, yeah. And I was told that you could write down the questions. Y me dijeron que van a Luis escribir Eduardo, is that good? las Write down preguntas. the Sí, questions, van a, yeah. van a So escribir if you las think of preguntas. questions, just write it down and we'll do them. Entonces, si les surgen preguntas, entonces por favor escríbanlas y las contestaremos. What I'm going to do now is give you a very, very quick overview of my studies about first century Corinth. Lo que les voy a dar ahorita entonces va a ser un vistazo muy general de mis estudios acerca de Corinth, de Corinto, First century de Corinth. primer siglo Corinto. And I wish we could go into more detail, Me gustaría entrar sí en más detalle, but you would probably fall asleep. pero se dormirían. ¿Sí? I don't want to bore you. No los quiero aburrir. We're not going to be turning to the scripture as much in this session, En esta sesión no vamos a dar espacio para la escritura tanto, and I don't like that. y eso no me gusta. I don't want to get too far away from the Word of No God. me quiero alejar tanto de la palabra de Dios. The next 3 days, we're going to be opening God's Word and looking at scripture passages that bring to light what we've been learning. Pero en los próximos 3 días sí vamos a abrir la Biblia y vamos a ver textos específicos que dan luz a lo que estamos diciendo. So with that qualification, let's Entonces, talk. con ese Número 6. aviso vamos a hablar. El contexto social de Corinto. First, we're going to make some observations about the Greco-Roman world in general. Primero vamos a hacer algunas observaciones del mundo greco-romano, vamos a hacerlas en forma general. The reason we're going to start with the Greco-Roman world of the first century at large Y la razón por la cual empezamos con ese mundo greco-romano en general is because a lot of the archaeological evidence from first century Corinth es porque mucha de la evidencia arqueológica de Corinto is mutilated and lost. ha sido perdida o mutilada, However, there is enough evidence from Corinth pero hay suficiente evidencia de Corinto to draw comparisons and contrasts para comparar y hacer contrastes with the Greco-Roman world at large. con el mundo greco-romano. So we're going to start with the big world, Entonces vamos a empezar con ese mundo más grande and then we'll come to first century Corinth. y luego regresaremos al primer siglo de Corinto. Very big general statement here. Ahora, muy general, una frase, afirmación general. The Hellenistic Greek age of the first century La era helenística griega de ese primer siglo was marked by the rise of individualism. fue marcado por una elevación del individualismo. This is muy importante. The city-state, Es muy importante. La ciudad-estado, city-state with its close-knit social bonds, la ciudad-estado con esos vínculos cercanos sociales, where the emphasis is on who we are together as a city, donde el énfasis era en quiénes somos juntos como una ciudad, which was the Greek ideal for many centuries, que fue el ideal griego por muchos siglos, was now in decline. estaba ahora en declinación. No longer was it important what we are as a group. No, ya no más era importante como nosotros éramos como grupo. What was most important now was who am I as an individual. Lo que contaba más era quién soy yo como individual. People cultivated a rigorous self-sufficiency. La gente cultivaba una rigurosa autosuficiencia.
There was actually a Greek word for this self-sufficiency. Había una palabra griega para esta autosuficiencia. And you see it in all the literature back Y then. usted lo puede ver en toda la literatura de esa época. It was the word autarkia, or, La palabra es say it loud. autarquía. Yeah, autarkia. And you know, autocracy. I'm in this for myself. Yo estoy en esto para mí mismo, una People- forma egoísta. People were focusing on themselves. La gente se estaba enfocando en sí mismos, They were cultivating their self-worth. cultivando así un autovalor, autoestima. The goal was self-appreciation. La meta fue autoapreciación, The reward was self-glorification. el premio fue autoglorificación. At the same time, this rise of individualism was sweeping into the Greek world. Al mismo tiempo que este individualismo se estaba elevando en la sociedad The Romans, greco-romano, the Romans were starting to rise in power, los romanos estaban surgiendo en poder and the Romans emphasized the importance of rank. ¿ah? Rank, stratus, Y los romanos Level. enfatizaban es la importancia de rango, class. sí, clase. And that's important because the Romans gave the Greeks a way to measure their self-worth. Y eso es importante porque los romanos le dieron a los griegos una forma de medir su autovalor. Where are we? ¿Dónde estamos? Which level? ¿En cuál nivel o estatus? At the top of the Roman world, Y en la cima del mundo romano, the upper class, la clase upper class, la clase alta, yes, gracias, see, were the nobility, estaba la nobilidad, senators, senadores, equestrians, I don't know, equestrians, camellos, caballeros, los camellos, caballeros, caballeros, and who were the other ones? and decurions. Sorry, we'll leave them. But this upper class represented only 1% of the Pero population. esta alta clase representaba solo 1% de la población. At the very bottom, Y abajo, the lower la class, clase baja, were the slaves. estaban los esclavos. And the slaves represented 1/3 of the total population. Y los esclavos representaban 30% de la población. There was almost no movement from below up into the upper No class. había casi ningún movimiento de la clase baja hacia la clase alta. And not many slaves were able to escape from the lower class. Y aún no muchos esclavos se podían escapar de esa clase baja. So, 1% up here, about 33% down here. Entonces, 1% acá arriba y 33% acá abajo. That left 2/3 of the Greco-Roman world Eso dejó que 65% más o menos del mundo greco-romano, 2/3. and this huge mass of people Y esta grande masa de población, de personas, were relatively free to maneuver within their own class. estaban relativamente libres para pues, subir y bajar dentro de su propia clase. And for these 2/3, Y para este porcentaje, 66%, upward mobility la movilidad hacia arriba became a passion. se convirtió en una pasión. It's the most important thing. Es la cosa más importante. Because the Greeks tell me I should focus on me, Porque los griegos me dicen que me debo concentrar en yo mismo. and the Romans have given me a way to measure where Y los, me romanos, is. y los romanos me han dado una forma de poder medir en cuál clase estoy. Moving upward in this large group of people Moviéndose uno para arriba en este grupo grande de personas. was primarily a function of wealth. Fue principalmente una función de riqueza. Is that how you say wealth? Prosperidad. The rich found it easy to rise in the world, Los ricos subían muy fácil en el mundo. and the way up was easiest Y para subir para arriba, la forma más fácil
in maritime trading centers. Maritime means Fue en near the Mediterranean. centros marítimos, ¿sí? Como puertos, Because it was in these maritime trading centers where the most money was being made. porque fue en estos centros marítimos donde había mucho dinero. And here's a very important point, Y aquí hay un punto muy importante, that the Corinthians in Paul's audience, que los corintios, en la audiencia de Pablo, the Corinthian Christians, los corintios cristianos, they were part of this middle 2/3. ellos fueron parte de estos porcentajes. And we can't take the time to show that, but you can go to Paul's writings and you can figure out where his people were. Y no podemos tomar el tiempo así para demostrar eso, que pertenecían a esta clase, pero pues ustedes pueden acudir a los escritos de Pablo para descubrir eso. And of course, Corinth was a maritime trading center. Y por supuesto Corintio fue uno de estos centros marítimos. Corinth stood on the isthmus of Greece, Corinto estaba en el istmo, se dice, de Grecia, and all of the travel from Asia to Europe and from Europe to Asia y todo el comercio y viajes de Europa a Asia y Asia a Europa went through Corinth. pasó por Corinto. You could go down around the Peloponnese, Se podría ir por esa península de but it took a lot longer Peloponnese. and it was very dangerous. Pero se tomaba mucho más tiempo y había mucho peligro. People worshipped wealth. La gente alababa la prosperidad, la riqueza. There was a satirist named Juvenal. Había un satirista, se llamaba Juvenal. He said, "No deity is held in such reverence among us as wealth." Dijo que ninguna deidad se estima tanto No deity. se estima tanto o le damos tanta reverencia que la prosperidad. On the other hand, Por el otro lado, poverty was regarded with contempt. la pobreza pues se miraba con contempt. Menosprecio, la misma palabra. Gracias. Me tardó tiempo para aprender. Okay. It was very important to project your wealth. Fue muy importante proyectar esa riqueza, prosperidad. It was not enough simply to possess wealth. No era suficiente nomás poseer esa riqueza. The Greeks were known as the people of eyes. Los griegos se conocían como el pueblo de los ojos. They had to see things. Tenían que ver las cosas. They had to advertise their status visually. Tenían que promocionar su estatus visualmente. Plutarch, the great orator, Plutarco, el gran orador, and you can come and read this after me. Plutarch said, "Most people think that to be deprived of the chance to display your wealth is to be deprived of the wealth itself." la mayoría de la gente piensa que ser deprivado de poder demostrar tu riqueza es ser deprivado de la misma riqueza, si no lo puedes demostrar. So people were focused on themselves. Entonces las personas estaban enfocados en sí mismos, They measured themselves according to where they were on the ladder of se society. medían así por esa escalera de la sociedad donde estaban ellos, donde Moving pertenecían. moving up the ladder was a factor of wealth. Subiendo la escalera pues era un factor de riqueza, But they had to show people that they deserved to be where they wanted to pero be. tenían que demostrar a la gente que merecían estar donde estaban. So they projected their wealth. Entonces proyectaban The esa world. riqueza. The pursuit of upward mobility Ese perseguir de esa movilidad hacia arriba turned into a quest for applause se convirtió así en una búsqueda para el aplauso and esteem. y estima. Personal glory became the ideal. Gloria personal se convirtió en lo ideal. The Greek word glory, doxa, La palabra griega gloria, doxa, conveys two ideas. transmite dos ideas. One is visual splendor, Una es esplendor visual and the other is lofty esteem. y la otra es esa estima altiva o Everybody wanted glory. Todos querían doxa, gloria.
It won't be surprising to learn that the first century was very competitive. No les sorprendería saber que en ese primer siglo había mucha competencia, la gente era competitiva. People competed with each other La for gente glory. competía uno al otro para la gloria. They tried to stay one up on their peers. Trataban de superar a sus compañeros. Competition bred pride Esa and arrogance competencia llegó a la arrogancia y al orgullo and boasting y jactarse. was absolutely essential. Fue absolutamente esencial. People assessed each other on the basis of how well they measured up. La gente se medía según en el estatus que tenían con el otro. Whose boasting was most convincing? ¿Cuál jactancia era más convincente? You had the popular orators. Tenían a esos oradores populares. You go into any marketplace in first century Greco-Roman world. Tú vas a cualquier mercado en ese siglo, en ese Corintio del primer siglo. There would be orators all around. Habría oradores ahí en todo alrededor And they would be shouting. y estarían gritando And they would be reviling each other. y estarían, ¿cómo se dice? Making fun of each other. Criticándose, burlándose uno del otro. And it was called the vulgar orator. Y eso se llamaba el orador vulgar. These were not highly trained speakers. No eran oradores así bien entrenados como aquí en la FUSBC. They didn't come from the academy or the No university. venían de la academia, no de las They universidades. were just out there in the agora, which is the name for Ahí marketplace, estaban allí en el agorá, ahí en el nombre del mercado, the temple, el templo, the los festivals. festivales. Anywhere people might gather, En cualquier lugar donde la gente se reunía, speeches were geared to public tastes, los discursos estaban dirigidos a esos gustos to win del applause, público para ganar aplauso, to gain a hearty bravo. para generar ese bravo del discurso. And the preachers, they specialized in startling effects. Y los predicadores se especializaron en esos efectos emocionantes o grandes, Sensational topics, en temas sensacionales, powerful deliveries, de ese discurso poderoso. truth and knowledge La verdad y el conocimiento were sacrificed on the altar of popular acclaim. se sacrificaban en el altar de ese aclamo popular. We can read one first century author named Chrysostom. Podemos leer un autor del primer siglo que se llama Crisóstomo. He wrote about Corinth in particular. Escribió él acerca de Corinto en particular. He said, "The wretched orators, they gather around Poseidon's temple. Uy. The wretched sophists, yeah. Orators. Los oradores ruinosos Sí, se juntan alrededor del templo de Poseidón And they shout at each other. y gritan uno al otro. They try to show that they're stronger than the other. Tratan de demostrar que son más fuertes que el otro. And the many writers, they read aloud their stupid works. Y los muchos autores leen sus obras tontas y estúpidas. And lawyers, innumerable, pervert judgment. Y abogados en gran cantidad hacen perversión del juicio. You see what we have here? Entonces, ¿ven lo que tenemos aquí? You know that strong preacher who Ustedes, gets up and he sí, ese talks like this predicador and que se "Fire, levanta y fire, dice, fire!" You see? Something like that. Which, esos predicadores fuertes. don't look at me that way. Así no me miren Which, así. which was not the Apostle Paul. Y así no fue el apóstol Pablo. When it came to religion, Cuando llegamos al tema de religión, people wanted to see a visible show of divinity at work. la gente quería ver una muestra visible de la forma en que la divinidad obraba. People yearned to see divine power. La gente anhelaba ver ese poder divino.
And they wanted to experience that power for y themselves. querían experimentar por su propia cuenta ese poder. They didn't care at all about doctrine in the first century. No les interesaba mucho de la doctrina en ese primer siglo. They tolerated all religion. Toleraban cualquier religión. All they wanted was divine benefit. Solo lo que buscaban era ese beneficio divino. Salvation as they defined it. Salvación como ellas la definían. Protection, Protección, sustenance, sustento, wealth, riqueza, good health, buena salud, good sex. buen sexo. And they had a God for each one of Y these. aún tenían un Dios Pecunia. para cada una de esas. Pecunia, Pecunia, God of wealth. Aphrodite. la diosa de riqueza. Afroditis, Aphrodite, the goddess of sex. la diosa del sexo. Poseidon, the god of war and strength. Poseidón, el dios de guerra y de fuerza. And you went around to each temple Y uno iba y pasaba por cada templo and asked the God to give you what you y wanted. le pedía al Dios que te diera lo que tú quisieras. I want more of this. Yo quiero más de esto. I want more of Yo that. quiero más de eso. It was religion Fue- serving my needs as I defined them. Religión fue religión sirviendo mis necesidades como yo las definía. Religion empowering my dreams. Religión empoderando mis sueños. They wanted religion to serve them on their terms, Querían que la religión les sirviera, pero de su propia cuenta, Not con to sus change términos. them, not to No change que los them. cambiara, but to exalt them. sino para que los exaltara. That is a very quick, Ahí está entonces un vistazo muy rápido. overview of the Greco-Roman world of the first century. Un trasfondo muy rápido de ese mundo greco-romano en el primer siglo. How people looked at each other, how people looked at religion. La gente cómo se miraba a sí mismo y cómo la gente miraba a la religión. Now, just as quickly, let's look at first century Corinth in particular. Ahora echemos un vistazo también rápido del primer siglo Corinto. This may surprise you. Tal vez les sorprenderá esto. Corinth was a city completely different from the other cities in Greece in the first century. Corinto era una ciudad completamente distinta a las otras ciudades en ese primer siglo. We think all Greek cities are the same. Pensamos que todas las ciudades griegas son iguales. Not true. No, verdad. Corinth was different. Corinto era diferente. Here's why. Aquí está. ¿Por qué? Corinth was destroyed and its population dispersed in 146 BC. En 146 antes de Cristo, la ciudad de Corinto fue destruida y su población fue dispersada. In 146 BC, there was no Corinth. En 146 antes de Cristo no había un Corinto. And for 100 years, there was no Corinth. Y por 100 años no había un Corinto. But in 44 BC, Pero en 44 antes de Cristo, en el año 44, Julius Caesar issued a decree that a Roman colony should be established on the old Corinthian site. Julio César hizo un decreto que una colonia romana debería ser construida ahí en el sitio de Corinto. Thus, when the Apostle Paul entered Corinth in AD 50, Y entonces cuando el apóstol Pablo entró a Corinto en 50 después de Cristo, he found a young city él encontró una ciudad, with very shallow roots. una ciudad joven, There con were- raíces superficiales. Yes, see, there were few traditions. Había muy pocas tradiciones. It was a relatively open society. Era una sociedad relativamente abierta. There weren't leaders sitting up here on top who wouldn't let you get to their level because No había así líderes establecidos que no te permitían llegar a you esa, could a move esa up and down posición. in Corinth very Te easily. podías mover en ese estatus, en ese nivel, para arriba y para abajo. There was probably no city in the Greco-Roman world Probablemente no había ninguna otra ciudad en ese mundo greco-romano that offered such a perfect atmosphere for individual advancement. que ofrecía ese contexto tan perfecto para subir, last part you said,
for individual advancement. Perfect Para atmosphere. ese avance individual había ese contexto perfecto. And advance, Corinth did. Y avanzar hizo la ciudad de Corinto. At a meteoric pace. Y una forma meteórica, o sea, rápida. Most of the building activity that we know happened in Corinth La actividad de construcción que nosotros sabemos que ocurrió en Corinto fell within a 30-year window cayó siempre dentro de una ventana de 30 años between Augustus and Nero, entre Augusto y Nerón, perdón, which was pretty close to the time Paul was in Corinth. que se acerca pues al tiempo que Pablo estuvo en Corinto. From AD 14 to AD 44, Desde el año 14 hasta el año 44 después de Cristo, there was a burst of construction in Corinth hubo un surgimiento así fuerte de construcción en Corinto that brought the city to its final form que trajo a la ciudad a esa forma final and made it arguably the most dazzling and modern of Greek y cities. la convirtió en una ciudad, la ciudad más moderna y más maravillosa en esa época. When Paul arrived in Corinth, Cuando Pablo llegó a Corinto, Corinth was at the height of her glory. Corinto estaba en la cima de su gloria. She was a tribute to man-made splendor. Ella era un tributo al esplendor hecho por el hombre. The South Stoa, which was a kind of building, was 200 meters long. Había un edificio que se llamaba, what do you call it, South Stoa? South Stoa? En la Stoa del Sur era un edificio que medía 200 metros. One of the longest buildings in Greece. Uno de los edificios más grandes en Grecia. Its marketplace was the largest in the empire. Su mercado era el más grande en el imperio. The city featured an abundance of temples, Había una abundancia de templos dentro de la ciudad, 3 theaters, 3 teatros, countless shops, muchas tiendas, homes laid out handsomely, casas bien lindas. adorned by mosaics, Tenía mosaicos, adornos, frescoes, frescos, marble statues, estatuas de baths, marble, fountains, baños, fuentes, monuments, monumentos. rounded out the appeal of this elegant city. Y eso es lo que dio una elegancia a esta ciudad. Listen to Horace. A ver, escuchemos ahora. It is not the privilege of every man to visit Corinth. No es el privilegio de todo hombre visitar a Corinto. Listen to Aristides. Escuchemos a Arístides. Not even the eyes of all men are sufficient to take Corinth in. No los ojos de todo hombre son suficientes para ver a Corinto. So numerous are the treasures all about Corinth. Tan numerosos son los tesoros en Corinto. All right, here's the big question. Ahora, aquí está la pregunta grande. What sort of people created such a city? ¿Qué tipo de persona creó ese tipo de ciudad? People who loved material splendor. La gente que le encantaba ese esplendor material. People intent on raising their standing in the world. La gente que tenía un gran intento en elevar su estatus en el mundo. People eager to boast about the magnificence of their own city. La gente que quería jactarse de la magnificencia de su propia ciudad. Listen to how the Corinthians are described in first century literature. Escuchemos de la forma que los corintios se describen en esa literatura del primer siglo. A man named Marshall just says, the Corinthians are famed for boasting in their Corinthian citizenship. Los corintios, dice este hombre que se llama Marcial, son famosos en jactarse de su propia ciudadanía corintiana, de Corintia. Chrysostom said, Corinthians are famed for being puffed up. Y Crisóstomo dijo, los corintios son famosos por ser autoglorificados. ¿Cómo? Inflados. Sí. Okay, that's literally the translation. Inflados, autoinflados. Alciphron says Corinthians are ungracious in their luxuries. Los corintios ungracious. No aprecian. They boast in their luxuries. Se jactan en su
en su riqueza. Chrysostom again says, Corinthians assume heirs. They pride themselves on their wealth. Y los corintios se enorgullecen en su riqueza. Now here's something very interesting. Earlier I said that Corinth was a new Roman colony. Ahora, entonces hay algo interesante. Anteriormente había dicho que Corintios era una ciudad nueva. Guess who the people were who settled Corinth the second Pues time? adivinen quiénes fueron las personas que se asentaron ahí en esa ciudad. Almost all of these Corinthians were freed men and women. La mayoría de estos corintios eran hombres libres, hombres y mujeres libres. We know this from the inscriptions. Lo conocemos esto por las inscripciones. The testimony left on stone, Esos testimonios dejados en piedra, where almost all people identified themselves with the letter L. donde casi todas las personas se identificaron con esa letra L, Which was short for libre, que significaba libre. freedman, Libres hombres, freed woman. libres mujeres. See? And why this is so important is because once you're free, Y la razón por la cual esto es muy importante es que cuando tú eres libre, you have great motivation to go higher. tienes una gran motivación para subir tu estatus. Freed men and women were known across the empire Hombres y mujeres libres se conocían en todo el imperio for being highly aggressive, por ser altamente guapos, agresivos, very motivated, muy motivados and very entrepreneurial. y muy emprendedores. They were also known for making a lot of money. Y también se conocían por sus riquezas, por tener mucho dinero. They were exploitative, Eran explotativos, they were ruthless, ruthless. ¿Cómo? Sin principios and they were willing to take great risks. y querían tomar grandes They were- riesgos, estaban dispuestos a tomar grandes riesgos. They were renowned for their pride Tenían un renombre así por su orgullo and for taking great pains to display their accomplishments. y entonces por demostrar, o sea, de una forma muy fuerte sus cumplimientos. So, in Corinth, more than anywhere else, Y entonces en Corinto, a la diferencia que otro lugar, social ascent was the goal, la ascensión social era la meta, boasting and self-display were the means, jactarse y pues automostrarse fue la forma, fue el medio, perdón, personal power and glory the reward. y poder personal y gloria fue el premio. As Corinthians advanced, Cuanto más avanzaban los corintios, so did the economic fortunes of their city. también las fortunas económicas de la ciudad. Corinth is great and wealthy, said Strabo. Corinto es grande y rica, dijo Strabo. Strabo is a historian. Strabo es un historiador. Corinth is everywhere full of wealth, said Aristides. Corintio es en todo lugar lleno de riquezas, dijo Aristides. Corinth abounds in luxury, says Alciphron. Azafrán dice Corintio sobrepasa en lujo. Other Greek cities formed a stark contrast. Y otras ciudades griegas tenían un contraste. Chrysostom said, most of the cities in Greece have disappeared from sight. Chrysostom dijo, la mayoría de las ciudades griegas se han desaparecido. Other cities were in recession or depression. Las otras ciudades estaban en depresión o recesión. Here is my favorite quote. Aquí está mi cita favorita, It's from Alciphron. es de Alciphron. Athens, the capital of Greece, is just a little bit up the road from Corinth. Atenas, perdón, la capital de Grecia es un poquito más al norte de Corinto. He says you have two choices. Dice, tienes dos opciones. You can either munch figs in Athens, Se pueden comer higos en Atenas, or you can take your pickings from Corinthian
gold. O pueden escoger del oro Corinto. Esas son las dos opciones. Well, the big point is, you go to Athens and you get figs. Bueno, el punto grande es que si uno va a Atenas, uno recibe Go to higos. Corinth and you get gold. Y tú vas a Corinto y These recibes cities so oro. close together, Estas ciudades están muy cerca una a la otra, so different. pero son muy distintas. Corinth's biggest asset was its location. We've already talked a little bit about Y that. su ubicación fue una de las mayores fuerzas de Corinto. No other city in the empire offered an opportunity for personal advancement. Ninguna otra ciudad en el imperio ofrecía este tipo de oportunidad para avanzar, Because it was situated on that isthmus, porque estaba ubicado en ese isthmus, there's a passage for all mankind. que era un pasaje así, un camino por toda la humanidad. Asia to Europe, Europe to Asia. Hacia Europa, Europa a Asia. Trade was a huge source of income. Comercio era un ingreso muy grande medios de ingreso muy grande. Taxes on goods in transit generated more wealth. Impuestos en ese mercadero en tránsito también generaba riqueza. Corinth was the center of banking. Corintio era el centro de banco. Further revenue came from crowds that attended the Isthmian Games. Más ingresos se generaban por esos juegos de istmos. And then there was artisan wealth. Y también había riqueza de artesanía. Corinthian bronze was valued more than gold in many El bronce places. de Corinto estaba valorado más que el oro en otros lugares. They made lamps, Lámparas hacían, metals, metales, pottery, pottery, ceramics. cerámicas. Sí, gracias. I saw it next to Botero's painting. Lo vi cerca de la pintura de Perfumes, Botero. Perfumes, textiles. textiles. Let's cut right to the chase Ahora here. llegamos realmente al grano aquí. Corinth was a boom town. Corinto era una ciudad inmensamente rica. People were making money hand over foot. La gente estaba haciendo dinero así en forma Everyone- rápida y fácil. Everyone worshiped success. Todos alababan al éxito. The push to excel bred heavy-handedness. Ese esfuerzo para subir adelante, pues entonces generaba It was, una forma fuerte. it was dog eat dog. Uno se comía al otro, Everybody was competing against everybody todos else. estaban compitiendo uno con el otro. Corinth was the first city in Greece to stage the gladiator contests. Corinto era la primera ciudad en Grecia que tuvo esas guerras de gladiadores. Rome had the gladiators, right? And Roma tenía los gladiadores, and Italy. y en Italia, But the Greeks, they were too refined for the gladiators, pero los griegos eran demasiado refinados para tener esos juegos, but not Corinth. pero no Corinto. Corinth placed a very high value on physical appearance. Corinto puso un valor muy alto acerca de la apariencia física, Impressive speech. ese discurso impresionante. Those are the most noticeable human traits. Esas son las cosas que se notan más en una persona, The way one speaks, la forma que uno the habla way one appears. y la forma que uno aparece. There's a whole lot. I mean, if we went and read all of the sources, you'd be maybe, Uy, si pudiéramos leer todas las fuentes que hablan de esto, there's a whole lot of literature about first century Corinthian men hay mucha literatura acerca de los hombres en Corinto, shaving their legs, afeitándose las piernas, putting on perfume, poniéndose perfume, lotion all over their bodies. loción And this was the men. en sus cuerpos. Y esos eran los cuerpos. Physical Perdón, los appearance, hombres. so important. Apariencia física, Sensual muy pleasure. importante. Sensual pleasure was El highly sought after. Placer sensual también se buscaba en forma. Favorinus said Corinth was a city of Aphroditic type pleasure beyond all that are or ever have been. Aphrodite was the goddess of sex. He was saying Corinth is more sexual as a city than Corintio any era city has una ever ciudad been. mucho más sexual que cualquier otra ciudad. The egotistical emperor named Nero El egoísta Nerón, el emperador,
Nero skipped over Athens and Sparta, Él se pasó de Atenas y Esparta and he made his way straight to Corinth. y fue directamente a Corinto. Suetonius, the historian, Suetonio, el historiador, he said Nero was carried away by a craze for popularity and had a longing for immortality and undying fame. Nerón fue llevado así por querer ser popular y un anhelo de inmortalidad y fama. These passions were satisfied in Corinth, Y estas pasiones fueron where he played his satisfechas lyre, en Corinto, donde tocó su and he raced lira, his chariots donde él tuvo chariotes to the applause of the Corinthians. al aplauso y al aclamo de los corintios. In terms of religion, En cuanto a la religión, as a maritime trading center, como un centro marítimo de comercio, Corinth became a collecting ground for the empire's cults. empires. Religions. Sí, ahí entonces se fomentó un lugar In my study, donde se colectaban las religiones y los cultos del imperio. in my study of the archaeological and literary sources, En mi estudio de las fuentes literarias y arqueológicas, I found references to 34 deities in Encontré- first century Corinth. referencias a 34 deidades en ese primer siglo de Corinto. Religion played a central role in the lives of first century La Corinthians. religión jugaba tenía un puesto central en la vida de ese primer siglo Corinto. But people didn't look to religion for a sacred perspective of life. For a what? Sacred perspective? Pero la gente Spiritual no miraba hacia la religión para una perspectiva sagrada de la vida. They looked to religion to supply their needs in life. Ellos se fijaban en la religión solo para suplir sus necesidades en la vida, Their social needs, sus necesidades their sociales, cultural needs, culturales, their commercial needs, sus necesidades their comerciales, political needs, necesidades their políticas, athletic needs, atléticas, their medical sus needs. necesidades médicas. All of these needs came through the religions of the day. the Todas cults. estas necesidades las suplían las religiones de esa época. They didn't want the cults to change them. No querían que esos cultos los cambiaran, They wanted the cults to apply a stamp of approval no on their querían lives. que esas sectas los cambiaran, sino que les aprobaran el estilo de vida que ellos llevaban. All right, you've been very good with a lot of details. Ahora bien, ustedes han sido muy buenos con It's the only time we're going to estos do this. muchos detalles. But let's sum up real quickly here Bueno, vamos a resumir entonces en forma general about Corinth. acerca de Corinto. First century Corinth differed from other Mediterranean cities of the time. Corinto en el primer siglo era distinta de otras ciudades en esa época. Little in the city was more than a century old. Casi nada en esa ciudad tenía más de 100 años. There were few traditions. Había pocas tradiciones. The aristocracy was fluid. You could move in and out of it. Aristocracy. Nobility. Sí, la nobilidad era fluida, uno podía moverse para arriba y para abajo dentro de ese The estatus. society was open, La sociedad era abierta and this suited the populace. y eso pues le agradó mucho a la población. These were mostly people of freedman stock. Y entonces esto era, pues la gente venía de una población They were libre, eager to win respectability and power. querían ganar ese respeto y poder. And in their hands, the economy exploded. Y en sus manos esa economía explotó. At a time when neighboring cities were in decline. Y en esos momentos cuando las ciudades vecinas estaban en declinación. The new rich, Los ricos nuevos, Nouveau Riche. the novo riche. This is what we find in Corinth. Eso es lo que encontramos en Corinto. And Corinth became the envy of the empire. Y Corinto se convirtió en la envidia del imperio. Pliny, the author, said, Corinth is a city inferior in celebrity to no region of the earth. Pliny dijo, la ciudad de Corinto no es inferior en celebridad a ninguna otra región del mundo. So,
Entonces, how did the first century Corinthian evaluate his fellow human beings and his religion? ¿cómo esa persona del primer siglo en Corinto evaluaba a un ser humano? They placed a high priority on social prominence and self-display. Ponían una alta prioridad en esa prominencia social y esa demostración visible y social. They honored success, Daban honor al éxito and they ridiculed the poor y and the humble. ridiculaban o se burlaban de los pobres y los humildes. And they looked for symbols of worth, Y, self-worth. y buscaban esos símbolos visibles de ese autoestima. And those Y valor. symbols were Y esos símbolos eran wealth, riqueza o prosperidad, assertive speech, ese discurso agresivo, abusive behavior, comportamiento abusivo, a head carried high, una cabeza alta, levantada hacia arriba. anything that might elevate them above their neighbor. Cualquier cosa que lo podría elevar uno sobre su vecino. And as for religion, Y bueno, hablando de la religión, what mattered most was not who the gods were lo que importaba más no era quién eran los dioses or what the cults taught. o qué las sectas enseñaban. What was most important was whether one's needs were being met. Lo que más importaba era si las necesidades se estaban proveyendo o Whether supliendo. the everyday desires for health, Si los deseos comunes diarios por la salud, and wealth, riqueza, and safety, seguridad and even more y importantly, más importante, power and esteem poder y estima, were being fulfilled. si se estaban cumpliendo o llenando. In Corinth, people looked to the cults for personal fulfillment. Y en Corinto la gente buscaba a los cultos para ese fulfillment, satisfacción personal, As they defined satisfaction, como ellos la definían, satisfacción, as personal exaltation and como glory. exaltación personal y gloria. They wanted religion to confirm their desires, Ellos querían que la religión confirmara sus deseos, not challenge or transform their no desires. desafiar o cambiar sus deseos. Bueno, número 7. I want you to feel Corinth. Quiero que sientan a I Corinto, want you to smell it. quiero que lo I huelan, want you to taste it. que lo prueben. Merely by living in Corinth, Uno meramente viviendo en Corinto, you would imbibe its highly charged and social outlook. usted tomaría esa perspectiva social Naturally, naturalmente. you would absorb the spirit of the age. Lo absorbiría en ese espíritu de esa época. And the problem is, of course, that according to the very self-centered and self-exalting spirit of the age, Y el problema, por supuesto, es que según ese autosirviente espíritu de esa época, the Apostle Paul looks like a miserable figure. el apóstol Pablo se parece como una figura He miserable. doesn't boast. No se jacta, He doesn't indulge in self-display. no es indulgente en esa demostración, He doesn't project an impressive physical no se appearance. proyecta una apariencia física, He doesn't speak with imposing force, no habla con esa fuerza imponente, heavy-handedness. esa fuerza poderosa, He doesn't take their monetary support. no recibe su apoyo financiero, He doesn't dress in the latest no clothes. se viste en esa moda más He doesn't do de any la of these época, no things. hace ninguna de esas cosas. Instead, Al contrario, are you ready for this? ¿están listos para esto? He does just the opposite. Hace completamente lo
opuesto. He's not just different from the Corinthians. No es solo distinto a los corintios, He's opposite es the lo Corinthians. opuesto a los corintios. And he's opposite intentionally, Y es opuesto intencionalmente, on purpose. a propósito. He goes to the other Se va por al extreme. otro extremo. He presents himself in exactly the way the Corinthians find repulsive. Y él se presenta en precisamente esa forma que los corintios encuentran ofensivos o repulsivos, ¿es una palabra acá? ¿También? He boasts, Se jacta, but only about his miseries. pero solo en sus sufrimientos. He turns the convention of boasting on its head. Sí, o sea, le da vuelta a esa convención de jactarse. It's time for a little Bible. Bueno. Turn to 2 Corinthians 11. Vamos a un poquito de Biblia. 2 Corinthians, 2 Corinthians 11. 2 Corintios 11. 11. And I want my brother here to read. Yo quiero que mi hermano aquí lea. I want him to read from verse 16 to Quiero- verse 29. Quiero que lea de versículo 16 a versículo And 29. listen to what Paul boasts about. Y escuchen en lo que él se jacta. And he's boasting about these things in Corinth. Y él está jactándose de estas cosas en Corinto. This is the opposite of what they want to Esto es hear. lo opuesto de lo que ellos querían He's saying, escuchar. okay, if you want me to boast, Ok, here I go. bueno, si ustedes quieren que me jacte, entonces aquí les va. And here Gustavo goes. Y aquí va Gustavo. Lo repito, que nadie me tenga por insensato. Pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez. Ya que muchos se ufanan como lo hace el mundo, yo también lo haré. Por ser tan sensatos, ustedes de buena aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería a los o les da de bofetadas. Para vergüenza mía confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a darles de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con barras, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo debilidad. Y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. 29. You know, the Corinthians must have been pulling their hair out as Se they listened to him. estaban sacando los pelos los corintios al escuchar esto.
Paul says, if I must boast, verse 30, Pablo dice, si debo jactarme, versículo 30, you're going to force me to boast. I will boast about the things that show my weakness. me van a forzar a jactarme, entonces voy a jactarme en las cosas que demuestran mi debilidad. And in 32, he comes up with this obscure reference here. Y en 32 sale con esta referencia oscura. He says, when I was in Damascus, the governor under King Aretas was guarding the city of Damascus in order to seize me, but I was let down in a basket through a window in the wall and escaped his hands. Dice, cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Why does Paul throw in that story? ¿Por qué Pablo hace esa referencia a esa historia? I will tell you why. Les digo por qué. In the first century, En el primer siglo, the coronus muralis, which is a Latin phrase for a crown that a victor would wear. The coronus la coronas muralis murales es una frase en latín de una corona que un victorioso se pone. was given to the man who was first up the wall in the heat of battle. Se le daba a ese hombre en una batalla que primero superaba la muralla en una batalla. In Paul's moment of danger, En el momento de peligro de Pablo, he was let down the wall in a basket. lo dejaron bajar en un canasto. Another way of saying, En otra forma diciendo, who is weak and I am not weak? who is weak? Who is weak? ¿Quién es More débil? weak than I am. ¿Quién es más débil que yo? I was let down humbly in a Me basket. dejaron así humildemente bajar por un canasto. Why? ¿Por qué? Why does Paul purposely avoid the things that the Corinthians want him to embrace? ¿Por qué Pablo así a propósito niega esas cosas que los corintios quieren que abrace? We're running out of time, so I'm going to give you the short answer. We'll be doing more on this Se nos in está the days acabando el tiempo, ahead. pero les doy la respuesta corta. Why does Paul refuse to boast? ¿Por qué se rehúsa en jactarse Pablo? Why does he refuse to project a powerful personal appearance? ¿Por qué se rehúsa a proyectar esa apariencia Why poderosa doesn't he- física? Why doesn't he speak with demagoguery? ¿Por qué no habla así como un demagogo? Why does he refuse their support and as a consequence he is a poor man? ¿Por qué rehúsa ese apoyo financiero y por consecuencia entonces es un hombre pobre? Because ¿Por qué? whereas his converts in Corinth are indebted Mientras que sus convertidos en Corintios están endeudados to the self-exalting spirit of the age, al espíritu autoexaltante de esa época, Paul is indebted to the self-emptying message of the cross of Jesus Christ. Pablo está endeudado you gotta say it again. Self-emptying message of the cross of Jesus Christ. A ese auto vacío mensaje de la cruz de Jesucristo. They're the two horizons. Ahí están los dos horizontes. The Corinthians, indebted to the social spirit of their age, Los corintios endeudados o esclavizados a ese espíritu de la época, the Apostle Paul, to the spirit of the cross of Christ. y el apóstol Pablo esclavizado al espíritu de la cruz de Jesús. And as we're going to see, Paul not only rejects what the Corinthians favor, Y como vamos a ver, Pablo no solo rechaza lo que ellos favorecen, los corintios, he does so because of his connection to Christ lo hace a causa de su conexión con Cristo and because he thinks it will help the Corinthians. y porque piensa que les va a ayudar a los corintios. If he can project Jesus Christ to the Corinthians, Si él puede proyectar a Jesús a los corintios, it will be for their good. será para su bien.
Let's move to número 8. Vamos al número 8. The relevance of first century Corinth in our day. La relevancia de Corinto, primer siglo, I've got to para tell you, nuestro tiempo. I got a personal story. Les cuento una historia personal. A lot of what I'm talking about this week comes from my doctoral work in Cambridge. Mucho de lo que hablo esta semana viene del trabajo de doctorado en Cambridge. And when I came in to sit down for my oral exam, Y cuando yo entré para ese examen oral, they call it a viva, le dicen una viva and everybody's scared of the viva y todos están aterrorizados de esa viva because you want to pass, porque quieren pasar el examen and it's very difficult to pass. y es muy difícil pasar ese And examen. you wonder what the first question is going to Y be. usted está curioso cuál va a ser la primera pregunta. And the first question that my examiner, one of the two examiners, asked me, Y la primera pregunta que mis examinadores me preguntaron, un he examinador dijo, said, "Do you see any relevance in your work for today?" ¿ves aún alguna relevancia de tu trabajo para hoy? It sent a cold chill down my spine Y me entró un escalofrío because en mi espina, when you're doing doctoral research, porque cuando tú estás haciendo estudios de doctorales, you're supposed to appraise the evidence in a disinterested way. sí, tú uno debe pues ahí mirar y apreciar esa evidencia en una forma desinteresada. You can't have hidden agendas that you want to get into the research. No puedes tener esas agendas ocultas que tú quieres que entren en la investigación. So when he said, "Do you see any relevance of your research for Y today?" entonces cuando él dijo, me preguntó, ¿ves alguna relevancia de tu investigación para hoy? I thought, "Oh no, I'm dead." Uy, estoy muerto, pensé. And the only thing I could think of saying, Y la única cosa que posiblemente pensé en decir, which was just the wrong thing in a secular university que to fue la say, cosa más inútil en una universidad secular. I said, "Why? Did it sound like I was preaching?" ¿Por qué? Porque sonó que como estaba predicando. And the minute that word preaching left my mouth, Y es el minuto que esa palabra predicando I said, "Oh, why did I say se that?" saltó de mi boca. ¿Y por qué dije eso? Because you're not supposed to preach in your Porque thesis. no debe, perdón, porque uno no debe predicar en su tesis. But my examiner responded by saying, Pero mi examinador respondió diciendo, "Oh no, I didn't sense you were preaching. no tenía el sentido que estabas predicando en tu tesis. I just thought that the findings about Corinth were really applicable to the church today." Yo pensé que lo que encontraste acerca de Corintios era muy aplicable o relevante para la iglesia hoy. And I went, "Praise God!" Sí. Yeah. Y yo All right. estaba The muy relevance. contento. The relevance for today. Bueno, la relevancia para hoy, Medellin. Medellin. para Medellín. Nobody will tell me which is the right pronunciation. Nadie me dice cuál es la pronunciación correcta. What? Pronunciation? Medellín. Medellin? Medellín. Medellin. He Depends. told me. Thank you, Gustavo. Muchas gracias. Tal vez- Medellin. Sí. This is a lot like Corinth. Se parece mucho a Corinto. It's a lot like America. Se parece mucho a los Estados Unidos. Medellin has grown very quickly. Medellín ha crecido pues de una forma impresionante, muy rápida. 7,000% growth in the last 100 years. 7,000. 7,000% de crecimiento en los últimos 100 años. I don't know another large city that has grown that quickly. Yo no conozco otra ciudad tan grande que ha crecido en esta forma tan impresionante. Medellin is filled with impressive accomplishments. Medellín está llena de cumplimientos grandes, Beautiful buildings. edificios lindos. In 2013, En 2013, Medellin was chosen the most innovative city in the world Medellín fue escogido como la ciudad más innovadora en el mundo
due to its recent advances in politics, education, and social development. por sus avances en la política, educación y desarrollo social. 2 other cities made the final list, Dos otras ciudades llegaron al final, New York and Tokyo. Nueva York y Tokio, Medellin won. pero Medellín ganó. In the same year, Medellin was announced as the preferred corporate business destination in all of South America. Y en ese mismo año se anunció que Medellín era la destinación preferida de las compañías grandes. It's got the En todo el mundo. Metro commuter rail, Tiene el metro, the Metro cable, tiene el metro cable, the Comuna 13, or 13. como una 13. Yeah, that thing that goes up the mountain. The escalator. Ah, The escalator. yo no conozco eso. Tiene un escalador. He's from Mexico. Él es de México. No, porque Medellín. aquí no me han llevado a pasear estos chicos. San Diego, yeah. Medellin's got spaces for art, drama, poetry, Tiene espacios para el arte, got universities, poesía, industry, universidades, industria, health services. servicios It's got a médicos. perfect climate. Tiene clima See? perfecto. Yeah. It's got new skyscrapers. Tiene torres nuevas. It's outpacing all other Colombian cities. Está sobrepasando a todas otras ciudades colombianas. Skyscrapers, 124 new high rises right now going up. 124 torres nuevas, Got aún siendo multinational construyendo, companies. Multinational companies. corporaciones multinacionales. What kind of people have created such a city? ¿Qué tipo de personas o gente ha creado este tipo de ciudad? Aggressive, Agresivos o guapos, industrious, industrios, hardworking, trabajadores fuertes, entrepreneurial. emprendedores. And those things are all good. Y esas cosas todas son buenas, But it's so easy pero es muy fácil for people like that para que la gente de esa naturaleza to become proud, se conviertan orgullosos, self-exalting, se exalten, autoexalten, boasting, se jactan, big talkers, hablantes, big talkers, les gusta hablar, obsessed by personal appearance, se tienen una obsesión con esa apariencia física o personal, lovers of money. les aman el dinero, And if that happens, y si eso pasa, there's no power of God. no hay poder de Dios. The power of God is all that matters. Y el poder de Dios es todo lo que God's power is the only thing that can tiene change sentido. people's hearts. El poder de Dios es la única cosa que puede cambiar el corazón What de is la persona. What is Paul saying to us in Medellin? Y entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo en Medellín? What is he saying in America? ¿Qué nos está diciendo a los Estados Unidos? He's saying something about true power. Él está diciendo algo acerca de el verdadero poder. He's saying if you want true power, Dice, si quieres poder verdadero, if you want God's power, si quieren el poder de Dios, you don't conform your religion to the spirit of the age. no se conformen su religión al espíritu de la época. You don't draw Jesus alongside of you and say, endorse my secular No aspirations. unes a Jesús a tu lado y decir, confirma my secular what? Aspirations, Mis goals. aspiraciones seculares. Paul is saying if you want true power, Si quieren, Pablo dice, poder the only verdadero. thing that can transform human hearts. La única cosa que puede transformar a corazones humanos. Saying if you want true power, Si quieren poder verdadero, you had better be conformed to the Christ who has saved you deben verdaderamente ser conformados al Cristo que los salvó. than you are to the perspectives of the age in which you live. Más conformados al Cristo que los salvó que a las perspectivas seculares de la época. And that's what we still need to discover. Y eso es lo que realmente tenemos que descubrir. What exactly does it mean? In Medellin, when I am weak, ¿Qué realmente significa en Medellín cuando yo soy débil? then I am strong. Entonces soy fuerte.
I have 2 minutes. Tengo 2 minutos. When I came back from Cambridge to America, Cuando regresé de Cambridge a los Estados Unidos, I was impressed with myself. yo estaba muy impresionado con mí mismo. I had a shiny degree from the world's greatest university. Tenía un título así impresionante de la universidad más elegante de todo el mundo. I thought I was going to take America by storm. Yo iba a llegar a los Estados Unidos y pues enseñarles lo que Here's sabía. here's this new preacher Aquí está este nuevo predicador with a PhD con un from Cambridge. PhD de Cambridge. Lord led me to a church in Phoenix. El Señor me encaminó a una iglesia en Phoenix. 4 churches called me to be pastor at the same time. 4 iglesias me llamaron para ser su pastor al mismo tiempo. We chose the church in Phoenix. Escogimos esa iglesia en Phoenix. It wasn't until we arrived No fue hasta que llegamos that we realized how much trouble this church was in. que nos dimos cuenta cuánto conflicto había dentro de esta iglesia. They had just finished a building program. Cuántos problemas tenía esta iglesia. Habían terminado un programa de construcción. That wasn't finished. They hadn't finished. I said they had just finished, but it wasn't finished. Habían terminado un proyecto de construcción que realmente no estaba terminado. A beautiful new church building Un edificio lindo de templo, with no windows. sin ventanas. So the desert winds blew right through the Entonces church. esos vientos desiertos volaban And the church was out of por la money. iglesia y la iglesia no tenía dinero. In fact, we had a debt with the bank De hecho, teníamos una deuda con el banco that we couldn't service, either interest or que principal. no podríamos pagar ni el interés ni el principal. First thing I did in my first week in the church, La primera cosa que hice que en primera semana en mi iglesia, I went down to the bank and renegotiated our debt. llegué al banco y renegocié la deuda. And then I started to discover that the church family Y luego empecé a descubrir que esa familia de iglesia was at odds with each other. estaba en mucho conflicto, They didn't like each other. no se gustaban los unos a los otros. Everybody blamed everybody else for the mess we were in with our new building. Todos culpaban, todos culpaban el uno al otro por ese gran problema, el lío del edificio en cual nos encontrábamos. And I was seriously contemplating the reality Y estaba seriamente contemplando esa realidad that on my resume que en mi currículum, for my next church, para mi próxima iglesia, I was going to have to say he failed at his first church. iba a tener que decir, él fracasó en su primera iglesia. The people weren't listening to my sermons. La gente no estaba escuchando mis sermones, They weren't receiving my love no estaban recibiendo mi amor, because they were too angry at each other. porque estaban demasiado enojados uno con el otro. A man from the church took me out to lunch. Un hombre de la iglesia me sacó a almorzar. He said, "You're not going to last. Dice, no vas a durar aquí. This church is going to eat you up and spit you out." Esta iglesia te va a comer. I said, "Thank you. That really encouraged me." Le dije, muchas gracias, me animas mucho. Another man brought me to lunch. Otro hombre me llevó a almorzar. He says, "We need to sell our property and move to a storefront." Debemos vender nuestra propiedad y movernos a un centro comercial. Well, I was this young guy, and I'm thinking, I've got this great degree. Let's go forward. Yo era pues esta persona muy joven y yo estaba pensando, tengo este título, vamos a avanzar adelante. We weren't going forward. Pero no estábamos avanzando hacia adelante. Third man took me to lunch. Otro hombre me llevó a almorzar. He said, "Tim." He said, "Tim, Dijo Timoteo, we need to humble ourselves as a church. debemos humillarnos como iglesia. We need a day of corporate humility. Necesitamos un día de humildad corporal, Where we all get down on our knees and say, "Please forgive us. donde todos nos arrodillamos y decimos, perdónanos, We are nothing. no somos nada. We have ruined your work. Al Señor, hemos arruinado tu obra.
by focusing so much on ourselves. enfocándonos solo en nosotros. That was that God. That was the worst message of all. Eso fue el mensaje peor de todos. That is the last thing I wanted to Esa es la cosa última que quería escuchar hear. yo. If the church had problems, they were in the past before I got there. Que la iglesia tenía problemas, eso era en el pasado, antes de que yo llegué. They weren't my problems. No fueron mis problemas. Let's go forward. Vamos a avanzar adelante. We weren't going forward. No estábamos avanzando. 2 months later, 2 meses después, somebody else take lunch? No. no. Sí, sí. 2 months later, 2 meses después, I decided that man was right. decidí que ese hombre tenía toda la razón. We called all the elders together from the past and the present, Y llamamos a todos los ancianos aún del pasado y el presente. half of whom had resigned from the elder board in Y anger before I got la there. mitad de cuales habían resignado su posición de anciano antes de que yo llegué. So we got the enemy elders together. You got the who elders? Well, the enemy, the group that left, they didn't sí. like the group that was there, but we all Sí. got together on Saturday. Unimos a esos ancianos que pues eran enemigos de los ancianos presentes We all got down on our knees y todos nos arrodillamos and we prayed all day. y oramos todo el día We asked the Lord to forgive us. y pedimos a Dios que nos We perdonara. told him how weak we were. Le contamos cuán débiles fuimos. We told him we couldn't do anything good without him. Le dijimos que no podríamos hacer nada bueno sin Él And we needed his strength. y necesitábamos su fuerza y poder. We went to the church body on Sunday the next Y morning. nos acercamos a la iglesia, al cuerpo, la próxima mañana. And we read a statement to the whole church. Y leímos una declaración a toda la iglesia. We confessed our sin to the church. Confesamos nuestros pecados a la iglesia. We said we've been wrong. Y hemos estado equivocados. We said we asked for God's forgiveness. Dijimos, hemos pedido el perdón de Dios. And now we wanted to ask for theirs. Y ahora queremos pedir el perdón de ustedes. We all signed the statement in front of them. Y todos firmamos esa declaración en frente de la iglesia. Both sets of elders. Todos los ancianos y presentes. And I looked up Y luego at the me congregation, fijé o miré la congregación and almost everybody had tears streaming down y their todos faces. estaban casi llorando. And it was at that point Y fue en ese momento preciso that God turned around Camelback Bible Church. que Dios dio un giro a esa iglesia de Camelback Bible Church. When we are weak, Cuando somos débiles, then we are strong. entonces somos fuertes. Too close with God. Vamos a orar. Señor, tu palabra, como dice tu palabra, es una espada de doble fila, Señor, penetrando la coyuntura, Señor, penetrando nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, por el desafío que nos has dado. El inicio, Señor, de este seminario. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Padre. Sabemos que en nuestro poder, sabemos, Señor, con mente, queremos transferir, Señor, a corazón y a manos. Y saber con toda nuestra existencia que tú eres el dueño de la obra, que tu Espíritu es el guía de la obra, que el poder del Espíritu es el que transforma, que la sangre de Jesús es la que cubre y la que abre la puerta, Señor, para ese perdón de pecados. Sabemos, Señor, que en todo aspecto la obra es tuya. Y queremos, Señor, regocijarnos, como dice Pablo, en nuestras debilidades. ¿Para qué, Señor? Para que solo tú te exaltes. Para que solo tu gloria, Señor, se vea. Para que solo tu cara y tu obra, Señor, sea la que se vea en nuestro medio.
Cargamos, Señor, aún los sufrimientos en nuestros cuerpos, como dice Pablo. Y nos regocijamos, Señor, en lo que tú nos has llamado, porque sabemos, si tú nos llamaste, tú has provisto, Señor, y nos has dado las herramientas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.